Chuck y Cheryl se conocieron a través de un amigo en común y eso fue amor inmediato. Cheryl había tenido novios anteriormente, pero nunca se había enamorado de la manera que se enamoró de Chuck. Apenas ella conoció a Chuck, ella supo que ese sería el hombre con el que ella se casaría y el padre de sus hijos. El 6 de octubre de 1979, la pareja contrae matrimonio. La hermana de Chuck recuerda que nunca antes había visto a Chuck tan feliz en la vida. Inmediatamente luego del casamiento, la pareja encuentra un lugar donde mudarse en una zona bien tranquila llamada Aurora. Cada miércoles, Cheryl se quedaba en casa para limpiar y organizar la ropa. Eso era un ritual que ella tenía esa costumbre de todos los miércoles. Ella estaba en la casa durante todo el día, haciendo las tareas del hogar, y eso era algo sabido por todos los amigos y las familiares de la pareja. Ese mismo día, Chuck fue a trabajar como de costumbre y regresó a la casa a la hora del almuerzo para almorzar con su esposa y estar un rato ahí con ella. Estuvo en la casa un buen rato y regresó a su trabajo, como de costumbre. Nada fuera de lo normal, era la rutina que ellos ya tenían establecida. Luego de terminar en el trabajo, Chuck regresó a la casa y eran aproximadamente las 6 de la tarde. Apenas llegó, fue un poco alarmante para él porque notó cosas fuera de lugar en la entrada de la casa. Notó que la ropa que Cheryl había lavado estaba tirada en el suelo. Y él inmediatamente su reacción inicial fue llamar a Cheryl, pero ella nunca contestó. Entonces decidió subir las escaleras para buscarla, para saber si estaba bien, a ver qué había sucedido, porque era muy inusual que cuando él llegara al trabajo, que llamara a Cheryl, que ella no respondiera, sobre todo un miércoles, que es el día que ella estaba en la casa 100%. Al llegar al final de las escaleras, él notó a su esposa ahorcada con el cable de una plancha y estaba su cuerpo colgando de la manilla de la puerta del cuarto. O sea, básicamente la puerta estaba abierta y desde la manilla estaba un cable amarrado a la manilla y la otra punta del cable de la plancha estaba amarrado en el cuello de Cheryl. A pesar de que lo más probable era de que Cheryl ya estaba muerta, él aún así intentó reanimarla, pero obviamente no funcionó porque ya era tarde. Y inmediatamente corrió hacia la casa de su vecina, que era enfermera, y desde ahí llamaron a los paramédicos y a la policía. Él amaba tanto a su esposa que para él fue un shock tan grande verla en ese estado que él no se creía que ella estaba muerta. Él todavía tenía la esperanza de que se podía solucionar y él siguió intentando reanimarla todo el tiempo que se tardaron la policía y los paramédicos. El 9 de septiembre de 1981 a las 7:35 de la noche, una hora y media luego de que Cheryl fuera encontrada en su casa sin vida, Chuck fue llevado a ser cuestionado por la policía porque evidentemente al ser la pareja de Cheryl y la última persona en verla con vida, era muy evidente de que él iba a ser el primer sospechoso de la policía. Chuck fue cuestionado durante varias horas y durante todo ese tiempo él tuvo que repetir su testimonio varias veces, lo cual para él fue extremadamente doloroso porque él tuvo que revivir el trauma constantemente durante todo ese tiempo que él estuvo en la policía. Es algo bastante doloroso porque él había perdido a la mujer de su vida y ellos llevaban casados no más de 2 años. Chuck sentía que la policía realmente no estaba haciendo nada para encontrar al culpable de lo que había sucedido. Y la familia de Cheryl nunca dudó sobre la inocencia de Chuck. Ellos estaban más que convencidos de que Chuck realmente amaba mucho a Cheryl y sería incapaz de hacer semejante barbaridad. Dentro de las cosas que dijo Chuck en su testimonio, él dijo que él estuvo en su trabajo durante el momento en que sucedió todo y la policía pudo corroborar que Chuck fue visto en su trabajo entre las 2:30 de la tarde y las 6 de la tarde, que fue más o menos el tiempo en el que sucedió el crimen. Luego de corroborar que la coartada de Chuck realmente era cierta, él fue eliminado de la lista de sospechosos. La policía enfocó toda su atención y sus esfuerzos en seguir buscando a ver si encontraban algún tipo de pista en la casa. Y a pesar de que encontraron unas cuantas huellas,
Estas huellas no tenían la calidad suficiente como para ser usadas en la investigación. Durante la autopsia, les revisaron las uñas a Cheryl y esta las tenía cortadas. Entonces era imposible encontrar algún tipo de rastro de ADN en las uñas. Pero afortunadamente encontraron una huella de sangre muy marcada, muy clarita, en uno de los dedos de Cheryl, lo cual fue una pista súper importante en el caso. Algo que sirvió mucho de ayuda a la investigación fue que la hermana de Cheryl dijo en su testimonio que la última vez que ella había hablado con ella había sido a las 3 de la tarde por teléfono. Eso los ayudó a determinar en qué momento aproximadamente fue que sucedió el incidente. También los vecinos dijeron que alrededor de las 3:30 ellos escucharon mucho ruido en la casa. Escucharon como que una puerta había sido tirada con mucha fuerza y escucharon como cosas cayéndose en la casa. Y luego es cuando se sabe que Chuck llega a su casa a las 6 de la tarde y la encuentra. Entonces, de esa manera los detectives determinaron que el crimen tuvo que haber ocurrido entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, como una ventana de 3 horas donde tuvo que haber ocurrido el crimen. Como parte de la investigación, ellos estaban intentando descubrir cuál era el motivo de lo sucedido. O sea, si era algo personal, alguien tenía algo en contra de Cheryl, si era un motivo sexual o si era alguien que estaba intentando robar la casa y sin querer coincidió que Cheryl estaba en la casa y la mató para eliminar los testigos. Pero no hubo señales de entrada con fuerza hacia la casa, no, todo estaba en la casa, o sea, no había nada faltante en el lugar. Entonces la hipótesis de un robo fue descartada. Ellos estaban intentando entender si la persona conocía a Cheryl de alguna manera. El hecho de que la casa no mostrara ninguna señales de entrada con fuerza les daba a entender de que el culpable de lo sucedido conocía a Cheryl y por eso Cheryl lo había dejado entrar. Bueno, pues resulta que la pareja eran amigos, ni siquiera eran amigos, eran como conocidos de un señor llamado Larry Galloway, el cual trabajaba en la misma compañía eléctrica que Chuck y él había ido a la misma secundaria que Cheryl, o sea que se conocían desde la secundaria, pero nunca fueron muy amigos, solo eran como conocidos de la ciudad, de haber coincidido en la escuela y que bueno, ahora trabajaba con Chuck. Pero ellos siempre pensaron que Larry era un poquito raro. 2 semanas antes de lo sucedido, Larry fue de visita a la casa de Chuck y Cheryl. Cheryl nunca se puso de acuerdo con él para que él los fuera a visitar, nada. Larry estuvo en la casa de Cheryl como por 20 minutos. Él apareció en la casa de la nada, mientras que Chuck estaba en el trabajo. O sea, él aprovechó que Chuck estaba en el trabajo para visitar a Cheryl, muy casual, o sea, sin anunciar su visita, nada. Él llegó y la visitó. Y Cheryl, durante toda esa interacción, ella estaba súper incómoda, ella estaba un poco asustada porque ella y su esposo consideraban que Larry era un poquito raro ya de por sí. Y entonces encima está viniendo a la casa a visitarla a ella sola, cuando probablemente él sabía que Chuck estaba en el trabajo porque ellos trabajan en el mismo lugar. Es un poco rara toda la situación. Ella lo habló con su amiga y lo habló con su esposo. Y bueno, ellos estaban al tanto de lo sucedido. Al saberse esto, Larry fue llevado a ser cuestionado y él dijo que el motivo de su visita había sido porque él quería hablar con Cheryl, más que todo con Chuck, sobre una cuestión de trabajo. Y que él había estado durante el día del hecho en su casa, o sea, en casa de sus padres, mejor dicho, cortándoles el césped. Resulta que Larry había sido despedido de la compañía en una ocasión y Chuck lo había ayudado a recuperar su trabajo. Y entonces por eso más o menos hacía un poco de sentido de que él había ido a visitar a la pareja a la casa, porque cuestiones de trabajo realmente que no pude encontrar mucha información al respecto. Pero lo único que sabemos es que él había sido despedido en una ocasión de la compañía y Chuck lo había ayudado a recuperar su trabajo. Eso es todo lo que se reportó. Pero entonces los investigadores intentaron encontrar pistas, algo relacionado entre Larry, Cheryl, o sea, algo que posicionara a Larry en la escena del crimen. Pero como no encontraron ninguna otra pista, como Larry supuestamente estaba cortándole el césped a los padres,
ya lo tuvieron que dejar ir. Los detectives también le pidieron a Larry que hiciera una prueba de polígrafo, lo cual sabemos ya que una prueba de polígrafo realmente no es una prueba definitiva, pero es interesante, ¿no? Saber cómo, ver la reacción, ver cómo se comporta la persona en el momento que está tomando la prueba, y más o menos así la policía puede tener una idea de que puede que sí, puede que no, pero bueno, realmente no es algo contundente, no es algo que dice, es él, lo tenemos. Pero Larry se negó, él no quiso hacerlo. Y bueno, la policía no hubo más remedio que, bueno, dejarlo ir y ya, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que terminó sucediendo. Al momento que los policías no pudieron descubrir nada en contra de Larry y que confirmaron que efectivamente Chuck no era el culpable de lo que había sucedido, la policía en ese momento estaba que no sabía más nada que hacer, no tenía ninguna otra pista, nada que los pudiera ayudar a continuar con el caso. Y entonces el caso estuvo frío por unos largos años, hasta que en 1997 la tecnología con el ADN mejoró muchísimo. Recuerden que ellos tenían en los archivos del caso, ellos tenían una pista súper importante que era la huella que habían encontrado en el dedo de Cheryl, o sea, la huella con sangre que habían encontrado en el dedo de Cheryl, que claramente no era una huella de ella, o sea, era la huella del culpable de todo, o sea, la huella de esa persona estaba marcada en uno de los dedos de Cheryl con sangre. Y entonces esto motiva a los investigadores a intentar obtener una huella de Larry para confirmar, o sea, ¿eres tú finalmente? ¿No eres? Pero como sabemos, como ya era esperado, Larry no quiso nunca colaborar. Y entonces, por lo tanto, los policías intentaron conseguir una orden, quitarle el ADN a él, básicamente. O sea, los policías llevaron este caso al jurado, pero los abogados de Larry lo defienden con la premisa de que no hay motivos suficientes para detener a Larry como uno de los sospechosos. Y entonces la corte decide hacerle caso a los abogados de Larry y no dar la orden para quitarle su ADN. Como podrán entender, la familia estaba súper devastada, no solo la familia de Cheryl, sino también la familia de Chuck. Todos estaban muy devastados. Chuck estaba, vaya, su corazón estaba roto, o sea, él no era una persona funcional, él estaba muy triste, muy, muy, muy devastado. Él se sentía que estaba viviendo una pesadilla, que algún día él iba a despertar de esa pesadilla y que iba a volver a su vida normal. Pero bueno, a pesar de todo, él no le quedó más remedio que seguir con su vida y empezar una familia nueva. Y eso fue lo que hizo. Él tuvo 2 hijos, pero él nunca, 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 nunca olvidó a Cheryl. Él siempre tuvo a Cheryl en su memoria y siempre estaba muy dolido con todo lo que había sucedido. Sobre todo porque no había una solución a todo lo que había pasado todavía. Era un capítulo de su vida que él todavía no podía cerrar. Llegamos ahora al año 2007, que vendrían siendo 26 años después de lo sucedido. O sea, 26 años son bastantes años porque yo tengo apenas 22 años y es mucho tiempo. O sea, 26 años. El caso ya estaba literalmente congelado. Pero por suerte llegó un detective nuevo que tenía 10 años de experiencia. Él llegó nuevo a trabajar en el caso. Y él tenía un sentimiento muy fuerte de que Larry era el culpable. Y él quería demostrar a ver, ¿eres culpable o no? Él dedicó un día entero a vigilar a Larry y estuvieron fuera de su casa como por 2 horas, esperando a ver si él salía, a ver qué movimientos hacía. Y lo vieron salir e irse con otro señor, o sea, con un amigo de él, a un restaurante. El policía estuvo todo ese tiempo esperando afuera del restaurante. Y apenas Larry se paró y terminó su comida, que se fue, ellos llegaron al restaurante y recogieron los cubiertos, el vaso, la servilleta, todo lo que pudiese ser usado con el ADN de Larry. Ellos los recogieron y se lo llevaron como evidencia. Y bueno, resulta que al llegar al laboratorio, que hicieron las pruebas de ADN, que compararon la mancha de sangre que habían encontrado 26 años atrás con el ADN de la pajita, descubrieron que efectivamente había una coincidencia. O sea, tenían al culpable, lo habían atrapado. Y pues resulta que es legal si tú dejas tu ADN en algún lado, por ejemplo, el ADN que tú dejas en un vaso cuando tú tomas alguna bebida y lo botas en la basura, tú estás dejando ese ADN, tú lo estás botando y ya eso forma parte de la propiedad pública. Entonces, es legal para la policía obtener ese ADN y usarlo
Eso es algo que yo no sabía. Y entonces eso me hace preguntarme, ¿por qué entonces en 1997, cuando ellos intentaron obtener el ADN de Chuck por la vía legal, o sea, de hablar con el juez, ¿por qué no hicieron mejor esto? O sea, ¿por qué no esperar a que Chuck tirara algo con su ADN y usarlo para comparar el ADN con la huella que tenían ya en su disposición? No entiendo por qué no hicieron eso. Pero bueno, el caso es que este detective vino y él puso toda su energía en este caso porque él tenía un sentimiento bastante fuerte de que Larry efectivamente era el culpable. Y lo era. Cuando detuvieron a Larry, él no demostró ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de sentimiento, ni de felicidad, ni de tristeza, nada. O sea, él estaba muy imparcial. Él estaba muy cooperativo también. Solamente puso sus manos para recibir las esposas y ya, fue detenido. Yo me imagino que él ya sabía ya que eventualmente lo iban a atrapar. Solo estaba esperando ya el día de que esto sucediera. Y bueno, el día llegó. La familia de Cheryl y de Chuck estaban súper contentos. Larry nunca quiso decir el motivo de por qué él hizo lo que hizo. Y la teoría más popular es que todo fue motivado por un deseo sexual, una fantasía sexual. Era sabido ya, o sea, era muy sabido de que Cheryl todos los miércoles ella se quedaba en la casa para hacer tareas del hogar. Y que Chuck estaba obviamente en el trabajo porque él trabaja en la misma compañía eléctrica que Chuck. O sea, él sabe más o menos los horarios, él sabe cómo se mueve todo ahí. Y él ya había ido a la casa 2 semanas antes y había confirmado de que Cheryl iba a estar vulnerable. Pero entonces se piensa de que Cheryl no dejó que Larry hiciera lo que quería hacer. Entonces Larry no le quedó de otra que matarla para eliminarla como testigo. A pesar de que el ADN demostraba de que Larry era el culpable y de que no había ninguna duda de que él era el culpable, el caso estaba basado solamente en el ADN. O sea, no había ninguna otra prueba que demostrara que él estaba en la escena del crimen ese día. Él tenía esa coartada de que él estaba chapeando la casa de sus padres, o sea, cortando el césped de la casa de sus padres. Y entonces, la única forma, o sea, la única prueba que ellos tenían de que Larry era el culpable era ADN. Entonces la familia de Cheryl y de Chuck, ellos no querían arriesgarlo, ellos no querían llevar el caso a juicio porque entonces iba a ser todo mucho más complicado y tal vez, quién sabe, si el juez dictara de que Larry no es culpable porque solo tienen el ADN, quién sabe, ¿no? Entonces ellos decidieron no arriesgarse y lo que hicieron fue ofrecerle un trato a Larry. El trato sostenía de que Larry debía aceptar su culpabilidad a cambio de ser sentenciado a 10 años de cárcel, de los cuales 5 eran mandatorios, menos los 22 días que él ya había cumplido en la cárcel. Faltaban 428 días para que se cumplieran los 5 años y él fue liberado. Fue dado de la libertad de la cárcel. Chuck pierde la vida por una batalla contra el cáncer. Pero la familia de Chuck, la hermana de Chuck, dice que él se sentía aliviado realmente porque ya su nombre estaba limpio. Ya se había comprobado de que él no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de su esposa. Y eso era lo que lo mantenía a él un poco más feliz, a pesar de todo, ¿no? Un poco sobre Cheryl. Ella era la hija mayor. Su mamá de cariño le decía Cheryl y ambas eran muy unidas. Ella también tenía una muy bonita relación con su hermana, a pesar de llevarse 4 años de diferencia en edad. Chuck fue enterrado al lado de Cheryl y a pesar de que le arrebataron esa vida juntos, ahora ya están reunidos. Chuck y Cheryl estaban tan enamorados, habían comenzado su vida como casados, ellos estaban muy emocionados de empezar una vida juntos, de tener sus propios hijos, ya tenían su casa, estaban en una zona bien bonita, donde estaban cerca de su familia, de sus amigos, una casa linda, una casa de muy lindas vibras, o sea, que se reunían siempre a hacer actividades en familia y entre amigos, y de la nada llega este señor idiota, estúpido, a hacerle eso a ella y a acabar con la vida de Chuck también, o sea, y no solo de Chuck, o sea, de la familia de Chuck y de Cheryl, todo el mundo estaba súper devastado. Es que yo no me lo puedo imaginar lo doloroso que debe ser eso. Y bueno, hasta aquí llega este caso. Dime qué te parece, o sea, qué opinas sobre todo esto. Y si quieres ver lo que estoy haciendo, probablemente cuando yo postee este video ya va a estar terminado y van a poder ver el resultado en mi TikTok. Yo voy a poner un link en la descripción
Y eso es todo.